Saludo con mucho respeto a quien hoy acompaña en este primer informe de gobierno. Al representante personal del ciudadano Rafael Moreno Valle, gobernador constitucional de nuestro estado de Puebla. Bienvenido aquí a Xochapulco. Saludo con mucho respeto a los expresidentes municipales de este heroico municipio de Xochapulco, al ciudadano Kennedy Jiménez Cruz, a la ciudadana Alicia Rodríguez, al ciudadano Federico Pérez García, a la ciudadana Sabina Leticia Trejolaya, a la ciudadana Budelia Sánchez, a los que nos acompañan también de la Delegación de Desarrollo Rural, al contador Guillermo Soto Bautista, al delegado especial del Gobierno del Estado, profesor Cupertino Alejo Domínguez, a quien lleva la Casa de Estudios del 5 de mayo de la Escuela Secundaria Federal, al maestro Gabriel Bonilla Domínguez, a mis compañeros regidores, a la monumental Banda de Guerra de Xochapulco, por siempre espíritu y altruismo en el acompañamiento al trabajo de este ayuntamiento municipal. Saludo con distingo a quien desde la Casa 23 la representa, al maestro Osman Alejo Vázquez, al delegado de gobierno de la región aquí en Zacapoaxtla, al delegado Eduardo Masip, a quien acompañan a él. Saludo también con respeto a cada uno de los habitantes de Xochapulco que han hecho posible que hoy estemos aquí presentes. Y con mucho cariño, con mucha entrega, saludo a mi esposa, la maestra Elda Isabel Gómez Canela, presidenta del DIF, y a su comitiva, a mis hijos, Franz, Alexandra, Aymar, y desde luego saludo a mi familia, a quien me acompaña hoy, a mi madre, a la maestra Araceli, a la maestra Georgina, y en especial también a todos los habitantes de Xochapulco. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 90, fracción 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, acudo a este recinto declarado oficial para que en sesión pública y solemne de cabildo de carácter extraordinario informe a la ciudadanía xochapulquense sobre la situación que guarda la administración pública municipal, los avances y logros del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 y las labores realizadas en el año 2014 por el gobierno que me honro en presidir. Un municipio con planeación es un municipio con organización y por ello tiene clara su misión hoy y por lo tanto también su visión de futuro, con orden y resultados reales para todos los xochapulquenses. El servir con eficiencia hace del servidor público municipal una actividad profesional, responsable, efectiva y honorable, pues genera confianza de nuestros ciudadanos a sus autoridades y funcionarios públicos. Por ello, aprovecho este excelente momento para reconocer el acertado trabajo de mis compañeros y miembros del honorable gobierno municipal y cabildo de este ayuntamiento, a quienes agradezco su voluntad de coordinar, participar y combinar las mejores alternativas para cumplir cabalmente el mandato que la sociedad nos confirió. Asimismo, a todos los servidores públicos municipales, ya que gracias a su trabajo, hoy podemos mostrar grandes logros y beneficios de bienestar social que impactan de manera positiva a los xochapulquenses con atención a las necesidades. Con gran satisfacción podemos decir en este primer informe de labores municipales a todos los ciudadanos que pueden estar confiados que no ha habido derroche ni desvíos de fondos públicos alguno, que cada peso invertido en las acciones ejercidas está plenamente justificado y transparentado, que eso fue uno de los compromisos que se hizo de inicio de mi gobierno, el reducir
reducir gastos y optimizar recursos siempre será nuestra filosofía, porque este gobierno es un gobierno en el que juntos estamos construyendo. Al cumplirse este primer año de gobierno, nos ha demostrado que la unidad de esfuerzos, sin importar ideologías, colores, partidos, estatutos sociales, tendencias religiosas, nos permite avanzar coordinadamente con nuestras autoridades, especialmente con la del doctor Rafael Moreno Valle, gobernador de nuestro estado, así como autoridades federales, en alcanzar metas de desarrollo del bienestar social de nuestras familias, en especial las que se encuentran sumidas en la pobreza, en la marginación económica. Esta unión de esfuerzos ha generado importantes transformaciones en varios rubros: educación, obras de comunicación, entre algunas, las realidades en las que hemos participado de manera decidida, planificada y con resultados, no promesas. Xochapulco es un municipio histórico e importante que no solo requiere de acciones mediáticas o de solo impacto político o de protagonismos personales. Contamos con más de 4,000 habitantes, lo cual nos exige estar a la altura de sus expectativas hacia nosotros. Por esta razón, hoy rendición de cuentas y sobre todo en el derecho al acceso a la información garantiza a cualquier persona interesada en la transparencia pueda buscarla, recibirla y difundirla, permitiendo constatar el ejercicio del gobierno y especialmente el origen y destino de los recursos y servicios públicos. En esta administración hemos hecho todo lo posible por establecer un gobierno con bases sólidas que pueda dar sustento al desarrollo municipal, tomando como fuerza principal la confianza y la participación ciudadana, lo cual hemos constatado en cada uno de los comités de obra, agrupaciones y organizaciones sociales, quienes han encontrado en nosotros respuestas reales, siendo conscientes de que en un trienio no podremos resolver las necesidades de nuestras localidades y nuestra cabecera, pero sí priorizando lo que más necesita atención y requiere de una acción inmediata. A un año de gestión consideramos que no es suficiente, por el contrario, nos obliga a seguir ejecutando el proyecto de desarrollo en el municipio, puesto que ya quedó demostrado que los xochapulquenses somos capaces de resolver oportunamente nuestras necesidades sociales. Por ello, en el presente informe de gobierno se describen los resultados obtenidos en apego a lo establecido por el Plan de Desarrollo 2014-2018, cuyo objetivo estratégico es dotar a la población de obras y servicios públicos adecuados para el desarrollo humano integral en los siguientes 5 ejes rectores, en línea al Plan Estratégico de Desarrollo Estatal y al Plan Estratégico de Desarrollo Federal. Seguridad pública y justicia. La convivencia armónica y la paz social se derive de la gobernabilidad democrática. Esto se traduce en un escenario de buena relación entre gobernantes y gobernados, con un ayuntamiento de puertas abiertas, cercano a la gente, eficaz y transparente, y solo así se garantiza la gobernabilidad democrática, la certeza jurídica y la solución institucional de los conflictos, pues consideramos a la política como un vínculo por excelencia para lograr acuerdos, lazos de cooperación y extendimiento social, promoviendo además una cultura cívica y la legalidad a fin de generar confianza en los hechos, derechos y los bienes de los ciudadanos xochapulquenses. Se realizaron dentro de este año de administración las siguientes sesiones de Cabildo: 11 sesiones ordinarias, 24 sesiones extraordinarias, 106 acuerdos, 144 audiencias, 35 reuniones con el H Cabildo Municipal en total, a través de la Secretaría General del Honorable Ayuntamiento Municipal.